Bueno, shalom para todos. Yo creo que hoy tenemos un tema muy interesante, me parece que es un tema muy importante, llamado el secreto del sacerdocio de Melquisedec. Génesis 13 tiene uno de los capítulos más controversiales porque realmente uno puede encontrar cualquier cantidad de explicaciones acerca de la presencia de Melquisedec después de la derrota de los reyes por parte de Abraham. Este es un tema que los que creemos en Yeshua, pues basados en el libro de Hebreos, lo interpretamos y lo aceptamos inmediatamente como que es la presencia de Yeshua, pero realmente sigue siendo, a pesar de eso, a pesar de que nosotros creamos y estemos convencidos, me parece que ha sido un tema en el que nosotros hemos tenido poco respaldo, poca forma de confirmarlo a través de las escrituras o muy poca información y explicación acerca de por qué aparece este personaje en este momento en especial. Hoy espero con este estudio, espero poderles transmitir a ustedes lo que yo recibí estudiando esto en este momento. Yo creo que hoy para mí se abrieron, haciendo el estudio, pues durante toda la semana, se abrieron para mí unas nuevas fuentes de entendimiento muy importantes que espero transmitírselas. Vamos sin más demora al tema porque tenemos mucho que estudiar. Recordemos siempre, yo siempre les digo a ustedes, nunca podemos olvidar Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Esto nos lo advirtió el Eterno y nos advirtió también en Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, otro Elohim, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Eterno entonces nos advirtió, si ustedes conocen el final, conocen el principio, o sea, todo es profético. Nosotros hay muchos textos de la escritura que no entendemos por qué aparecen de pronto. Si estamos en este momento en Génesis 13, por ejemplo, no entendemos por qué en Génesis 12 viene toda esa historia de Abraham en Egipto mintiendo acerca de su relación con Sarai. En fin, hay textos que nosotros si los tomamos aisladamente como que no le encontramos sentido, pero si los miramos proféticamente y bajo este principio de que todo lo que fue será, nosotros vamos a ver que tienen una motivación muy, muy importante para aparecer. Y esto es lo que nos pasa a nosotros con este texto de hoy y lo vamos a ver a través de todo el estudio. Es muy interesante que cuando Hebreos 5:8 está hablando del sacerdocio de Melquisedec, que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación, está hablando de Yeshua, claro, para todos los que le obedecen. Dice, y fue declarado por el Eterno sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Acerca de esto, entonces dice Hebreos. Pongan atención, de pronto este es un versículo que les digo que yo nunca le había puesto atención, pero me pareció muy interesante. Acerca de esto, o sea, acerca del orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, y fíjense, el libro de Hebreos es el libro que nos da la explicación de todo lo que nosotros vamos a ver hoy. Pero ese libro, si ve lo que nosotros vamos a conocer, pero de todas maneras está advirtiéndole, es como si en su momento le estuviera diciendo a la gente, esto del sacerdocio es muy difícil y no se nos puede explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. Después vamos a ver lo que siguen después de estas palabras, pero vamos a comenzar, vamos a Génesis 13. Esperemos que ya nosotros no seamos tardos para oír y esperemos que ya el Eterno, ahora que nos llamó de regreso a casa, que nos abrió los ojos, también nos haya abierto el entendimiento.
Génesis 13 comienza con la disputa con Lot. Acaba de venir y ustedes lo pueden leer ya después completo en sus escrituras. Esperamos que lo lean porque es la paracha de esta semana. Ya Abraham vuelve y sale de Egipto, sube de Egipto hacia el Negev y sale riquísimo, perdón, en ganado, en plata y en oro. Muy interesante porque estamos viendo que todo lo que fue será más adelante. El pueblo de Israel sale de Egipto también con muchísimas riquezas. Esta es otra profecía que hemos tocado ya en esta semana. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Eterno. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Bueno, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos y hubo contienda entre los pastores. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano derecha, yo iría a la derecha. Si tú vas a la, si fuera a la mano izquierda, yo voy a ir a la derecha. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Es decir, lo que aquí están tomando la decisión de separación Abraham y Lot. Bueno, aquí habría muchísimo para explicar, pero no es el tema, entonces voy a seguir adelante. Ya hemos visto algo, si ustedes lo quieren ver en el otro video, en el video de la paracha de Abraham. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tierras hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Fíjense, una cosa les muestro acá un momento. Les muestro acá esto que es muy interesante. Ustedes lo pueden ver en sus escrituras. Lot escoge por vista, pero Lot no se da cuenta de quiénes son los que están, no tiene en cuenta más bien para la decisión quiénes son los que están en la tierra que él escogió, que aparentemente era mejor. Y aquí vamos a entender muchas cosas estudiando este texto. Dice entonces que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Hoy vamos a entender por qué eran tan malos y por qué eran tan pecadores. Y dijo el Eterno a Abraham después de que se separó: ahora alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, tu descendencia va a ser incontable, porque incontable es el polvo de la tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Esta es la promesa de la tierra para Abraham. Abraham, removiendo la tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Eterno. Bueno, sigue entonces Génesis 14. Génesis 14, en Mamre significa fortaleza, es decir, para donde se va Abraham bajo la dirección del Eterno, se va hacia el lugar donde tiene fortaleza, donde es como si no hay grasa, es como si es solo músculo, como que todo va a ser fuerte. Y en Génesis 14, entonces nos dice, aquí vamos al texto y fíjense que es interesante porque yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo que me pasaba a mí. Todo este mundo de reyes y de nombres de los reyes los pasábamos rapidito cuando leíamos, o sea, solamente como que hay un mundo de reyes que estaban allá en pelea, pero hoy vamos a descubrir cosas muy interesantes. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, rey
En las traducciones en español dice rey de Goim, pero es rey de Goim con la otra I, o sea, rey de los gentiles sería la traducción. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado, o sea, donde está hoy el mar muerto. El mar muerto. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron los refaitas en Astarot Carnaín, a los husitas en Ham y a los emitas en Seib Kiriatam, a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Bueno, como les digo, una gran cantidad de nombres, extraños que realmente la pregunta es ¿por qué aparecen ahí todos ese mundo y de dónde salen todo ese mundo de reyes? Entonces, lo primero que nosotros estamos observando es que nos está hablando de un enfrentamiento entre los reyes, digamos, que en ese momento poblaban la tierra. Recuerden que la tierra, a solo 10 generaciones atrás, fue Noé. Así que la tierra apenas se estaba poblando. Prácticamente este fue un enfrentamiento entre todos los reyes de la tierra. Pero fíjense una cosa que es muy interesante y que yo quiero que nos enfoquemos allí desde este momento. Nosotros vamos a ver este episodio de Génesis 13, lo vamos a mirar en un sentido profético para poderlo entender. ¿Qué significa este hecho de que todos estos reyes estuvieran peleando? Realmente pareciera que no tuviera nada que ver con el problema de Abraham y de Lot, pero tiene muchísimo a nivel profético. Eran entonces los reyes de la tierra, pero los voy a invitar a que ustedes vean cómo se llamaban en realidad esos reyes que la tierra tenía en aquel momento, que hasta entonces estaban enfrentados entre ellos. Abraham todavía está fuera digamos que afuera de la foto, está fuera de todo del contexto que nos ocupa hoy. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Amrafel quiere decir en hebreo el predicador de oscuridad, el que predica oscuridad o el que cae o la caída de la predicación. O sea, es lo que quiere decir Amrafel, que es el predicador de oscuridad. Es muy interesante porque el Targum, la versión aramea de la Torá, nos dice que Amrafel es Nimrod, nada más y nada menos que Nimrod. Nimrod, recuerde, el que empieza todo el reino de Babilonia y está precisamente en Sinar, que es Babilonia, el país de los dos ríos. Entonces, fíjense esto, el Amrafel nos dice, el Targum nos dice, bueno, el nombre solo dice el que predica oscuridad, ya nos está hablando de un prototipo de Hasatán, como ha sido siempre la figura de Nimrod. La figura de Nimrod desde el principio aparece como el adversario. Recuerden que ese era el poderoso cazador que se enfrentó al Eterno después del diluvio. También el rey de Sinar también nos dice la historia que era Hammurabi, que es el autor de los códigos de Babilonia, de los códigos de Hammurabi. Ese es el mismo Amrafel, que es el mismo Nimrod, nos dice el Targum. Cualquiera que sea para donde miremos esta definición de Amrafel, nosotros ya sabemos con quién se iba a enfrentar Abraham. Arioc era el rey de Elazar. Arioc quiere decir como un león. Era el aliado de Kedorlaomer. Como un león, pensemos proféticamente.
Pensemos proféticamente. Él, si, ahí se me fue, perdón. Si Nimrod es el prototipo de Hasatán, este que se dice como un león podría ser el tipo igual, cumple el mismo requisito, cuando es como ese jinete del primer caballo blanco, que es una réplica, una sustitución, un engaño del que va a ser realmente el Mesías. Es decir, que podríamos estar hablando como de un prototipo del antimesías. Dice que Kedorlaomer significa un puñado de gavillas y Kedorlaomer es el rey de Persia, es decir, en términos de hoy el rey de Irán. Elam, el nombre del otro rey, quiere decir Dios es castigo. Tidal, rey de los gentiles, Tidal era el rey de los gentiles. Vera quiere decir el hijo del maligno, era el rey de Sodoma. El rey de Sodoma, su nombre era el hijo del maligno. Bircha, el otro rey, quiere decir con iniquidad o maldad, era el rey de Gomorra. Shinab quiere decir el que odia al Padre del cielo. Entonces, imagínense pues todos los reyes que se estaban enfrentando. Adma significa la tierra roja. La tierra roja, recuerde que de lo que es rojo está todo asociado a todo ese reino contra el Eterno. Hoy, en términos de hoy, todo lo que tiene que ver con Edom, con Roma, con el pueblo, los musulmanes, con el comunismo, todo lo que tiene que ver con rojo, que es completamente opuesto al Eterno. Zoar, que significa insignificante o muy, muy pequeño. Y Shember, bueno, aquí puse los nombres como aparecen en el hebreo, que son las alas colocadas para asaltar al Eterno. Es decir, todos los reyes nos están hablando de enemigos del Eterno. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque estos son los reyes los reyes del mundo, en primer lugar, y los reyes que están enfrentados entre ellos se están enfrentando. Entonces, fíjense, vamos haciendo el paralelo de todo lo que fue, será, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿De qué nos está hablando este enfrentamiento de los reyes? Nos está hablando de un enfrentamiento futuro, como lo que nosotros estamos viendo hoy, los reyes de la tierra, primero peleando entre ellos, como están hasta ahora. Están discutiendo los unos con los otros y están en pelea entre ellos mismos. Dice que ellos hicieron guerra, bueno, ya viene todo el texto que ya leímos, toda esa lista. Y dice que 12 años habían servido estos reyes a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas. ¿Quiénes eran los refaitas? En el Targum dice que los cortaron en pedazos. En Astarot Karnaim, ¿quiénes eran los refaitas? Los refaitas nos están hablando de los nefilim, nos está hablando de los nefilim, de los gigantes. Dice, los cortaron en Astarot Karnaim, a los susitas en Ham y a los semitas en Seir Kiriataim. Deuteronomio 2:10 nos aclara quiénes son los semitas. Dice, los semitas habitaron en ella antes, un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos ellos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban los semitas. Entonces, fíjense, entre en este momento la guerra está no solamente entre los reyes de cada una de las naciones, que no se sabía cuál de todos era más malo, tenía un nombre por lo menos que le hacía referencia solamente a lo malo, lo contrario al Eterno, sino que estaban presentes los gigantes de los que vimos en el video pasado, donde estábamos hablando sobre el tema de los nefilim. Ellos estaban en este momento en batalla contra ellos y los derrotaron.
Los refaitas son gigantes y dice, y los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está en el desierto. Y vinieron al sitio, y vinieron a Cades. Cades aparece allí como Cades, y muy interesante esto. La palabra Kadesh, que es la palabra que aparece en hebreo, quiere decir santo, una ciudad en el extremo del sur de Judea que se llamaba Kadesh, pero también Kedesh o Kadesh Barnea quiere decir la ciudad sodomita, donde había templos de prostitución masculina consagrados a Astarte o a Venus. Fíjense que esto es una cosa muy interesante que nos la dice la misma concordancia. No es que estamos sacando por allá información, yo no sé de dónde. Estamos hablando de la concordancia hebrea. Esa palabra Kadesh, donde vinieron ellos, que era el sitio donde el juicio fue asignado, de acuerdo a lo que dice el Targum, significa sodomita porque allí había templos de prostitución masculina. Y esto era la región de Sodoma y Gomorra. Entonces ahora sabemos por qué había tanta maldad en esa región. Porque no solamente los dirigentes, los gobiernos, los gobernadores, los reyes, pues en aquel instante eran reyes, no solamente eran todos tan perversos, sino que había templos de prostitución masculina, templos sodomitas, que de ahí viene precisamente de la palabra Kadesh o sodomita, viene la palabra sodomía para hacer referencia a la homosexualidad. Entonces, fíjense todo cómo viene unido ahora, pero como en otro plano. Los nefilim que estuvieron antes y después del diluvio, recuerde que ellos no murieron en el diluvio porque ellos eran ángeles, en este momento todavía no estaban atados, ellos no podían morir, y dice que devastaron todo el país de los amalecitas, o sea, de los de Amalek. Un momentico, muchos pudieran decir, bueno, pero Amalek no había nacido todavía, pero aquí las escrituras nos hablan ya del país de Amalek. Recuerde, Amalek va a ser un enemigo de Israel eterno. Hasta el final que venga Yeshua, nuestro Mesías, Amalek va a seguir atacando a Israel de generación en generación. Lo estamos viendo hoy. Entonces dice, y el amorreo que vivía en Jahezón Tamar, que es en Gadí, de acuerdo a segunda de Crónicas 22. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amna, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron o se unieron contra ellos en batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de los Goyim, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim, ya están ellos en la batalla, están todos enfrentados. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque los pozos de asfalto, ¿de qué nos hablan? De petróleo. De petróleo. Claro, en aquel entonces no iba a decir petróleo porque pues todavía no se conocía la refinación de todo eso, pero fíjense, estaba lleno de pozos de asfalto. ¿Y a dónde están todos estos pozos? Alrededor de la tierra de Israel, precisamente. Entonces dice, cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, que ya les ganó el grupo que estaba con Kedorlaomer, cuando ellos estaban huyendo, algunos cayeron allí en los pozos de asfalto y los demás huyeron al monte. Y tomaron los que ganaron la batalla con Kedorlaomer, tomaron la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Aquí es donde ya se une. Ellos empiezan, la pelea viene entre los reyes, pero ya en este momento ellos capturan
precisamente al sobrino de Abraham. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció, y miren qué interesante, la primera vez que aparece el nombre, y lo anunció a Abraham el hebreo, el que habitaba en el encinar de Mamre, en Hebrón, en el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. En el Targum dice para la palabra hebreo, dice los del otro lado. Es decir, que de acuerdo al Targum, es como si todos los reyes eran el resto del mundo y el único que no pertenecía como a ese mismo grupo, que era del otro lado del río, era Abraham. Era diferente a las naciones. Y seguramente lo llamaban hebreo porque hablaba el idioma original. Nosotros sabemos desde el Génesis 1 que todo el mundo fue creado en hebreo. Ya recuerden, ya había pasado la Torre de Babel, ellos ya tenían sus propios lenguajes, pero Abraham continuaba hablando en hebreo. Entonces se hace aquí la referencia a Abraham el hebreo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a los criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos los atacó y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Es decir, fíjense, están enfrentados todos los reyes de la tierra, el grupo vence al otro, pero Abraham con sus hombres, 318, los vence y recobra los bienes y recobra también a Lot, a su pariente, los bienes de Lot y las mujeres y todo el resto de personas. Cuando volvía de la derrota, o sea, cuando él venía ya de haber derrotado a Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, le salió al paso el rey de Sodoma. Cuando Abraham trae todos los bienes de Sodoma, que se los ha quitado de nuevo al rey que había ganado. Entonces dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces dice la palabra, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es decir, sale el rey de Sodoma, pero hasta allí como que llega el relato y aparece en escena Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino, lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es una tristeza que este texto se ha usado es para hablar de diezmos, pero esto es lo de menos. Aquí lo que hay más importante es la presencia de Melquisedec. La presencia, el hecho de que sea el llamado rey de Salem en medio de todos los reyes que estamos viendo. Y muy importante, la bendición que le acaba de dar a Abraham es ¿cuál? Es decirle que todos esos enemigos, todos esos reyes que él acaba de vencer, los venció porque el Eterno los puso en sus manos. Fue el Eterno realmente el que peleó la batalla por él. Por eso eran 300 hombres contra todos esos ejércitos y ellos vencieron porque el Eterno estaba con ellos. Entonces dice que Abraham le dio el diezmo de las riquezas que él había tomado. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, el rey de Sodoma viene a reclamar lo que es suyo, que Abraham lo acaba de recoger de los reyes. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Eterno, al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas que yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo, los cuales tomarán su parte. Bueno, en todo caso, él le devuelve todos sus bienes al
al rey de Sodoma, porque él no quiere darle diezmos a un rey pagano. Él solamente le entrega los diezmos, que es el 10% de gratitud, se los entrega solamente al rey de Salem. Resumamos hasta aquí para que vamos entendiendo bien por cuál es el hilo conductor de todo esto. Abraham es un símbolo de Israel. Abraham aparece como representando a Israel. Los reyes de la tierra están en guerra y son como los reyes actuales de todo el mundo. Y con la ayuda del Eterno, Abraham gana la batalla y entonces aparece el rey de justicia, que es Melquisedec. Vamos entonces a entrar un poquito en este tema. Ya hemos visto cómo Abraham derrota toda esta cantidad de reyes paganos y contrarios al Eterno, que vienen a hacer guerra contra el Eterno. Entonces dice, Melquisedec, espero que ustedes miren en el PowerPoint, que la palabra descompuesta ya nos empieza a dar todo un significado. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, o Cohen del Elión, sacó pan y vino. Rey y sacerdote, esto es muy importante. Melquisedec quiere decir rey y sacerdote. Él era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a ver lo que significan estos dos. Esto es lo que nos va a abrir a nosotros todo un espacio de entendimiento nuevo, espero. ¿Por qué era rey de Salem? Que Salem es Jerusalén. Es decir, que este Melquisedec era el rey de Jerusalén. El Targum, inclusive en la versión aramea, dice claramente Jerusalén. No dice Salem o Shalem, como aparece en otras versiones. Aparece que es el rey de Jerusalén. Jerú es una palabra cananea muy antigua para decir una ciudad. Y Salem quiere decir paz. Jerusalén quiere decir entonces la ciudad de paz. Muchos se preguntan, y lo dicen hasta en un tono irónico. No, pero si viven esperando paz, ¿y cuándo ha habido paz en Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de paz y no conoce la paz. Realmente es que no estamos hablando de la misma paz, de la paz que nosotros conocemos acá en el mundo. Si nosotros vamos a la voluntad del Eterno, nosotros vamos a entender que la paz solo está presente cuando los mandamientos del Eterno están enforzados, es decir, cuando es obligado a cumplir los mandamientos del Eterno y la gente los está cumpliendo, entonces hay paz. Solamente así hay paz. Entonces, Jerusalén es la ciudad de paz, porque Jerusalén es la ciudad de la palabra del Eterno. Ese es el sentido más amplio de la paz de Jerusalén. Cuando nos dice Isaías 2:2 acerca de los últimos tiempos, nos dice que al final de los tiempos muchas naciones vendrán al monte de Sión, a Jerusalén, y que saldrá de allí la Torá. Jerusalén es la ciudad de la palabra del Eterno, y cuando esa palabra sea enforzada, como es lo que va a suceder durante el milenio de paz, precisamente por eso va a ser de paz, cuando el Mesías va a reinar con vara de hierro, entonces allí va a haber completa y absoluta paz en el mundo. ¿Por qué había un rey en aquella época? Si en esa época Jerusalén no era, y por qué precisamente el sacerdote Melquisedec, si en aquella época Jerusalén ni siquiera aparecía como una ciudad. Nadie sabía realmente, hasta este momento, nadie sabe qué es Jerusalén. Jerusalén en las escrituras ha recibido varios nombres. Jerusalén, por ejemplo, se llamó Jebús. Primera de Crónicas 11:4 nos dice, se fue David a todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y allí vivían los jebuseos. Entonces, ¿de dónde sale que Melquisedec es el rey de Jerusalén? Fíjense, la Salem viene también de Shalom, es de la misma raíz de Shalom. Y Shalom no solamente quiere decir
paz o hola o adiós. No es solamente un saludo o una despedida. Shalom quiere decir bienestar, provisión, seguridad, tranquilidad, descanso, armonía, ausencia de agitación o de discordia. Cuando nosotros decimos Shabbat Shalom, no es solamente que tenga un Shabbat en paz, es que tenga bendición, provisión, seguridad, tranquilidad, descanso. Todo esto tan hermoso está resumido en una sola palabra. En Jerusalén habitaron enemigos feroces de Israel. Está en Josué 15:63. Primera de Crónicas 23:25, David dijo: el Eterno, el Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre. El rey David dice que Jerusalén es la ciudad del Eterno. Segunda de Crónicas 6:4 dice: bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, aquí está hablando Salomón, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David lo he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Es decir, que en este tiempo de Abraham, todavía nadie sabía que Jerusalén fuera la ciudad del Eterno. Ahora, pero ¿desde cuándo se eligió realmente a Jerusalén? Si él dice, bueno, hoy la confirmé, pero ha sido la morada eterna del Todopoderoso. Esto lo encontramos nosotros en Isaías 28:16, cuando nos dice el Señor: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Esa piedra está en Jerusalén. En Job 38:4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Es decir, el Job nos está diciendo que desde la creación, esa piedra angular de la que nos habla Isaías está en Jerusalén. Esa piedra angular es la que se llama el Eben Hashetiyah. Si las personas que no hayan visto, el video que se llama La Piedra del Fundamento, yo los animo a que vean ese video porque es muy importante y van a entender por qué viene el rey de Salem, por qué aparece Melquisedec como rey de Jerusalén. Esta roca, la roca de la piedra del fundamento, es la roca que todavía existe precisamente donde está la cúpula de la roca en Jerusalén. ¿Por qué los musulmanes colocaron de manera forzada e intencional la cúpula de la roca allí bajo su control? Precisamente porque ese era el sitio donde el lugar santísimo tenía que haber estado. Ahí es donde está la piedra del fundamento. La piedra que, entre otras cosas muy interesantes que ustedes van a ver en el estudio que les digo que lo vean, el de la piedra del fundamento, una piedra que se llama la piedra agujereada, porque tiene un agujero en la esquina, que es muy interesante, porque además piedra, recuerden que la palabra piedra nos hace referencia al Padre y al Hijo, Eben en hebreo. Así que la piedra que está agujereada, pues lógico que va a hacer referencia a Yeshua. Es decir, todo esto aquí nos pudiéramos desenredar, pero ustedes lo van a ver muy fácil en el video que les estoy anunciando o que les estoy recomendando que ustedes vean. Entonces, la piedra del fundamento, que es de donde se entiende que partió la creación partió desde ese punto de Jerusalén, donde está en este momento, donde está el Domo de la Roca, pero es donde tenía o tiene que estar y en el futuro va a estar el lugar santísimo, el mismo lugar donde iba a ser, donde Jacob
recostó su cabeza sobre esta piedra y vio una escalera que conectaba directamente con el cielo. Es decir, es que hay muchas cosas en la escritura que nos apoyan y nos llevan a una conclusión que ustedes la pueden ver aquí en el PowerPoint. Nos dice, la piedra del fundamento es el centro de la creación. Israel está en el centro de la tierra. Jerusalén está en el centro de Israel y el templo, el monte del templo está en el centro de Jerusalén. Entonces, de aquí nosotros desde la creación, el punto central fue Jerusalén, para poner allí ese fundamento, esa piedra, ese Eben, padre e hijo. Ahora ya vamos entendiendo por qué el rey de ese sitio en especial es el sacerdote Melquisedec. Él es el rey de Jerusalén, pero aquí nos está hablando, aunque no existiera ninguna ciudad allí, la piedra del fundamento estaba puesta y él es el rey de ese lugar, porque esa es la ciudad del Eterno. El sello de Dios en Jerusalén es muy claro, eso también lo pueden ver en el video, lo pongo aquí solamente por una referencia, porque no es ninguna coincidencia que la geografía misma de Jerusalén forme la letra Shin del Shaddai, la letra que representa al Todopoderoso. Aquí está también, les muestro un poquito más amplio les muestro un poco más amplio este mapa de Jerusalén, donde se puede apreciar la división entre las depresiones y las alturas que forman la letra Shem. Volvamos entonces al texto. Fíjense, espero que ya haya quedado. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Porque de allí viene, desde la misma creación, esa es la ciudad del Eterno, aunque no existiera nada allí, porque muchos argumentan que no, Melquisedec no puede ser Yeshua, porque en ese entonces no existía Jerusalén, sí, la piedra del fundamento estaba allí. Volvamos entonces al texto. Entonces dice Melquisedec, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Miremos este detalle del pan y del vino. Bíblicamente se encuentra solamente como una celebración, no exactamente como un pacto, sino como una celebración. Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables al Eterno. Pero también hay advertencias del abuso del vino. Isaías 5:11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y el vino y el pan no aparecen como un pacto en el Tanakh. Pero en el caso, entonces, ¿qué nos lleva a pensar si vemos el Tanakh? Que la celebración con pan y vino que hace el sacerdote Melquisedec en aquel momento es una celebración de la victoria de Abraham sobre los reyes de la tierra. Esa celebración de la victoria, vamos a ver más adelante, como también es una sombra profética de lo que va a ocurrir. Entonces, ese pan y ese vino representan la celebración de la victoria, pero también nos está dejando de todas maneras una pista muy importante para que nosotros la sigamos a través de las escrituras y podamos entender los procesos de redención, los procesos de santificación, todo a través del uso del pan y del vino. Vamos a ver en qué forma. Recordemos, por ejemplo, la celebración de Pesach. En la celebración de Pesach, sabemos que se hace un seder, hoy se hace un seder, que es un orden, se sigue un orden en la celebración de Pesach, donde vamos a encontrar las 4 copas que se toman en Pesach, que sabemos que en el tiempo de Yeshua ya se hacía este mismo seder. Esto ustedes lo pueden ver en los videos que explican el Pesach.
Pero las 4 copas del ceder están asociados a, ¿qué? A la salida de Egipto. La primera copa, la de santificación, cuando dice el Eterno, yo los voy a sacar a ustedes de Egipto. Aquí, por ejemplo, unámoslo al pasaje que estamos viendo con Abraham. ¿De dónde sacó Abraham? Lo sacó de su tierra, de su parentela, lo sacó de su Egipto, digámoslo así. Lo sacó de Babilonia, lo sacó para traerlo a la tierra de Canaán, o sea, para entregarle la tierra de Israel. Después viene la copa del juicio. Dice, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Esto fue lo que pasó en Egipto, cuando dice, cuando él saca el pueblo y hace juicio con todas las plagas que vinieron sobre Egipto. Aquí, ¿por qué lo podemos poner en paralelo con la historia de Abraham? Porque Abraham acaba de salir de Egipto, donde también el Eterno hizo juicio por lo que había sucedido allí, por lo que habían dicho y por la relación con Sarai, todavía no se llama Sara, con Sarai, pero le dice que él hace juicio, pero lo saca lleno de riquezas. Entonces, aquí exactamente como en Egipto acaba de pasar en la historia de Abraham. Son los mismos pasos. Sigue entonces la copa de redención. Y fíjese, la copa de redención es la que dice en Egipto, dice, os tomaré de mi pueblo, seré vuestro Dios, vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os sacó de las pesadas tareas de Egipto. Entonces, Dice también, yo he oído el clamor por la aflicción, he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué acaba de pasar con Abraham? Exactamente lo mismo. Cuando aparece Melquisedec con la copa de redención, él acaba de ¿qué? De hacer juicio. Por eso lo bendice diciéndole, bendito sea el Eterno, el creador del cielo y de la tierra, que entregó los enemigos en sus manos. Es decir, ese pan y ese vino con que aparece, Yeshua, no, ahí sí me traicionó mi subconsciente, pero con que aparece Melquisedec, el rey de Jerusalén, es la misma copa de redención que vamos a ver más adelante a la salida de Egipto y que vamos a ver todavía más adelante cuando ya es Yeshua el que levanta esta copa antes de morir. La cuarta copa es la copa de la alabanza, que es la que se toma en Egipto cuando ya ellos llegan a la tierra prometida, que simboliza ya la llegada a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros unimos todo eso, nosotros vemos que en este momento la figura del sacerdote Melquisedec está partiendo el pan y el vino como en esa etapa de redención, en la etapa de la redención, exactamente igual a lo que ocurrió en el tiempo de Yeshua acá en la tierra. Él levanta la copa de redención, el pan, recuerde que el pan está lleno de perforaciones, es un pan sin levadura, que significa que no hay pecado, está lleno de perforaciones, haciendo eco de Isaías 53:5, que nos dice, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todo esto, si ustedes miran, está relacionado a esa figura del sacerdote de Melquisedec. Ahora, siendo que no es un pacto, es muy interesante que en el judaísmo se hubiera establecido que la celebración del Shabbat sea con pan y vino. Ya sabemos que es una celebración, así dice el Tanakh, pero es muy interesante que nos diga que se haya impuesto como tradición la celebración con el pan y el vino,
que no nos está hablando del pan y el vino de Pesach, nos está hablando de celebración en general, no nos está hablando concretamente del tema de Pesach, sino de una celebración en general. Pero ¿quién es el Señor del Shabbat? También Yeshua mismo dijo que Él era el Señor del Shabbat. Bueno, esto lo digo como algo interesante porque de todas maneras, aunque no saben, están celebrando a Yeshua. Algún día lo van a entender. Volvamos a Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote que ministra delante del Dios Altísimo, dice el Targum. El Targum nos dice muy claro, dice, estaba ministrando o oficiando o representando a Abraham delante del Dios Altísimo. Es decir, que nos está hablando de ese carácter sacerdotal, ese sumo sacerdote oficiando delante del Padre. Dice, y entonces él lo bendijo diciéndole, bendito sea él a Abraham. Aquí les voy a mostrar cómo nos dice el Targum, que el Targum nos dice que estaba ministrando delante del Dios Altísimo. Nos dice de una manera muy clara que estaba ministrando delante del Dios Altísimo. Entonces dice, bueno, entonces lo bendijo y Abraham le dio los diezmos de todo. El Melquisedec, vamos a ponerlo acá. Melquisedec entonces es quien, según esta descripción, Melquisedec es un sacerdote, pero es rey al mismo tiempo. Es rey y es sacerdote. Es un sacerdocio celestial, es un sacerdocio eterno, porque aquí estamos hablando del principio, aquí estamos hablando de la primera promesa para Abraham y ya aparece el sacerdote Melquisedec celebrando la victoria que acaba de darle a él sobre los reyes de la tierra. El Salmo 110 nos habla de ese sacerdocio de Melquisedec y nos dice, el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerden lo que acaba de pasar en Génesis, ¿qué es? El Eterno, el sacerdote Melquisedec le está diciendo a Abraham, el Eterno acaba de poner bajo sus pies los enemigos. Y fíjense que en el Salmo 110, David había entendido perfectamente de lo que se trataba. Entonces le dice, David está llamando, dijo a mi Señor. El Eterno dijo a mi Señor. Entonces, ¿a quién está llamando David mi Señor? Al sacerdote de Melquisedec, al sacerdote de Salem. Por eso David dice que Jerusalén es la ciudad del Padre, la ciudad del Eterno. Entonces dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado por estrado de tus pies. Entonces, aquí David ya tiene la revelación de que el sacerdote de Melquisedec es un sacerdocio celestial, es un sacerdocio en los cielos. Dice, el Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Estas son unas palabras muy poéticas para hablar de eternidad. Y aquí nos lo va a confirmar. Dice, juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Leolam. Para siempre, desde siempre y para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el rey de justicia. Entonces dice, es un sacerdocio eterno. Entonces, el Salmo 110 nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es celestial, que el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Dice, el Señor, que aparece la palabra Adonai en hebreo, está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Qué fue lo que acaba de hacer el rey Melquisedec en Génesis 13? Acaba de quebrantar a los reyes
y viene a entregarle las riquezas de ellos a Israel, representado en la persona de Abraham. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es decir, para David no había ninguna duda y llamaba al sacerdote de Melquisedec, al rey de Salem, lo llamaba mi señor y sabe que está sentado a la derecha del Eterno. Ahora, ya el sacerdote de Melquisedec está representando el reinado y el sacerdocio al tiempo. Él es rey y sacerdote. Ahora, pero viene Abraham y de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, van a salir las 12 tribus de Israel, de donde vienen el sacerdocio levítico de la tribu de Leví y la dinastía de los reyes de la tribu de Judá. Pero de manera separada. Es decir, el que es rey y sacerdote es eterno, es celestial. Pero cuando el Padre establece el reino de Israel aquí en la tierra, divide los dos poderes, divide el sacerdocio y el sacerdocio se lo da a la tribu de Leví y divide el reinado que lo da a la tribu de Judá. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote lo que hace es, en Ezequiel 44:23 nos dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es función del sacerdote. En el Números 1:50 dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre los utensilios, sobre las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos los enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Números 1:51 dice, cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán y el extraño que se acerque morirá. Nadie puede acercarse al tabernáculo, nadie podía si no era uno de los sacerdotes. Entonces, las funciones del sacerdocio levítico estaban completamente delimitadas, muy claras. También entonces el número 53 dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo para que no haya ira entre la congregación de los hijos de Israel y ellos también serán guardas del tabernáculo del testimonio. Muy interesante para lo que vamos a ver ahora. Ellos son los guardianes, digamos, del templo. Inicialmente, en cuanto al reinado, inicialmente no se pensaba en un rey para Israel. O sea, el plan era que el Eterno fuera el rey de Israel. Pero en Deuteronomio 17:8 dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en las ciudades, te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Vendrás a los sacerdotes, a los levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarán, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Es decir, lo primero que fue establecido fue el sacerdocio, antes que el reinado en Israel. El sacerdocio. Los sacerdotes y los jueces eran los que solucionaban todos los problemas del pueblo. Y harás seguir según la sentencia que te indiquen, según lo que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio, así harás. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de lo que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote para ministrar delante del Eterno, tu Elohim, el tal morirá y quitarás el mal del medio. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado a la tierra que el Eterno te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor. Es decir, Moisés está hablando aquí, Moisés le dice al pueblo, ustedes lo que el Eterno quiere es que los levitas y los jueces se cumplan con todas las funciones en el pueblo, pero
Cuando ustedes entren a la tierra, ustedes van a querer tener un rey como todas las naciones que están alrededor. Acuérdense que desde Abraham ya viene toda la cantidad de reyes que hemos visto hoy. Ciertamente pondrás un rey sobre ti al que el Eterno escogiere. Bueno, si ustedes quieren un rey como todas las naciones, entonces por lo menos que sea el que el Eterno escoja. De entre tus hermanos pondrás rey, no puedes poner a un hombre extranjero. Entonces le pones las condiciones, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar los caballos, porque el Eterno le ha dicho que no vuelva por ese camino. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará en abundancia. Cuando se sienta en el trono, el rey tiene que escribir para sí un libro de una copia de la Torá, del original que está al cuidado de los levitas. O sea, los levitas le pasaban al rey la Torá para que él la copiara a mano. El objetivo era que él al copiarla conociera todas las leyes de Israel. Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, fíjense que las funciones eran completamente diferentes. El sacerdocio, el rey iba a estar en palacio, el sacerdote iba a estar en el templo. Ahora, el rey no podía interferir con el sacerdocio. En las leyes de la Torá, el rey no puede interferir con el sacerdocio del templo. En Primera de Samuel 13, por ejemplo, hay una historia que es muy interesante. Si ustedes no la han leído, léanla, que él es donde nos habla del primer rey precisamente, que fue Saúl. El rey Saúl fue ungido por Samuel, que fue el último juez de Israel, que era levita y era profeta. Primero vienen los levitas, después viene el rey. Entonces el profeta Samuel, él unge a Saúl como rey, pero ellos fueron todos a Gilgal y en Gilgal ellos ungieron a Saúl como rey. Bueno, viene toda la historia, que es una historia muy interesante y ya empiezan las instrucciones que le da el profeta Samuel al rey. Entonces le dice: bajarás delante de mí a Gilgal, yo descenderé para ti para ofrecer. Tienen que esperar. Le dice, hay un regimiento de filisteos que los está esperando y el rey, pues era uno de los encargos del rey era dirigir las batallas. Pero el profeta le advirtió: hay una guarnición de los filisteos que lo está esperando, pero usted tiene que esperar hasta que yo vaya a Gilgal otra vez y ofrezca holocaustos y ofrendas de paz. Espere 7 días hasta que yo venga y te enseñe lo que vas a hacer para poder derrotar a los filisteos. Pero resultó, pasaron los 7 días conforme al plazo que Samuel le había dado y Samuel no venía a Gilgal, no venía y el pueblo ya estaba yéndose de allí, el pueblo ya estaba desesperado. Entonces Saúl dijo: tráeme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, Samuel vino y salió a recibirle y le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl dijo: bueno, el pueblo se me estaba yendo y tú no venías en el plazo señalado, los filisteos están reunidos para atacarme, porque él ya había atacado ese regimiento pequeño, pero ahora se habían juntado todos los filisteos. Y dijo, y entonces, bueno, yo pensé, yo voy a ofrecer el holocausto para que el Eterno me dé su favor y nosotros ganemos. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno que él te había ordenado, pero pues ahora el Eterno
hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero ahora, por la desobediencia, por haber actuado como sacerdote, tu reinado no será duradero. El Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces, fíjense en esto, toda esta historia, que les digo que la lean, para decirnos algo, el rey no podía hacer las funciones de sacerdote. De ninguna manera, cada uno tenía delimitada. No, rey y sacerdote había sido solo Melquisedec, que tenía un reinado eterno. Las funciones eran diferentes. El rey entonces, el rey no podía, por ejemplo, entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, eran solo los sacerdotes, no importaba que fuera el rey. Bueno, esperemos, hasta este momento espero que haya quedado esta parte clara, porque ahora vamos a ver qué pasó cuando vino Yeshua. Hasta aquí venía, ya el reinado de David había desaparecido, ya estaba, después de que fueron a Babilonia y volvieron de Babilonia, ya no hubo más rey en Israel, pero sí los sacerdotes siguieron en las funciones que les habían sido asignadas por el Todopoderoso. Ya llega el tiempo de Yeshua. En el tiempo de Yeshua aparece Yeshua. ¿Y cuál es la función de Yeshua? Yeshua viene a separar lo santo de lo profano, haciendo las veces de un sacerdote. Yeshua aparece enseñando lo que es correcto, lo que no es correcto, que esto le correspondía a los sacerdotes, a los levitas. Yeshua vino a hacerlo en su tiempo. Yeshua sanaba a los leprosos, que era también un oficio sacerdotal. Ellos tenían, el sacerdote era el que tenía todas las instrucciones para tratar el problema de la lepra. Pero Yeshua asumía esas funciones, siendo que Yeshua era de la tribu de Judá, él no era levita. Él no era un levita, pero estaba como sacerdote. Pero también Yeshua fue aclamado como rey. Fíjense que no solamente él hizo las funciones de sacerdote, dijimos que eran los guardianes del templo. Recuerden a Yeshua sacando a todos del templo, diciéndole: ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Él estaba actuando en ese momento como sacerdote, no como una persona de la tribu de Judá, sino como un levita. Ahora, pero Yeshua también fue aclamado como el rey. Y en este momento nosotros ya podemos, yo creo que podemos entender más fácilmente un paralelo, lo voy a poner aquí para que lo quieren ir siguiendo, un paralelo que es muy interesante entre Mateo 3 e Isaías 40, porque este paralelo nos va a dar muchísima información sobre todo esto que acabamos de ver. Dice Mateo 13, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? A Isaías 40, es el paralelo que hay entre Mateo 3 e Isaías 40. Juan el Bautista aparece entonces en este momento. Juan él aparece en el desierto, él aparece en el Jordán, y esta ubicación es muy importante. Esta ubicación que encontramos acá de Juan el Bautista, que no está, recuerden, había sido anunciado que iba a ser en el desierto, la voz que clama en el desierto, había dicho Isaías, y Juan el Bautista no aparece dentro de Jerusalén, sino en el desierto, al lado del Jordán. Y Juan el Bautista es levita, él es levita, recuerden, por parte de padre y por parte de madre, Juan es levita. Es tal vez en ese momento donde el sacerdocio era tan corrupto y había sido comprado a Roma. Juan el Bautista era de los pocos ya que cumplían con todo el requisito de ser, para poder ser un sacerdote, para poder ser un inmersor, además que eso era función de los levitas, porque él era levita. Entonces, fíjense, cuando
Cuando fue a comenzar el sacerdocio levítico, es decir, devolvámonos hasta Egipto. Está en Egipto el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel todavía no tiene la Torá. Ellos están allí. El Padre apenas los va a sacar a ellos de Egipto. Entonces, ¿qué hace? Lleva a Moisés al desierto. Antes de comenzar el proceso, el Eterno lleva a Moisés, que es levita, lo lleva al desierto. Ahora, antes de comenzar este proceso, que es el proceso del nuevo pacto, entonces saca el levita principal, que es Juan el Bautista, lo lleva al desierto. Y lo lleva al desierto también. Allí es donde se encuentra realmente con Yeshua. Estaba Juan estaba en el Jordán. En el Jordán es muy interesante. El Jordán juega un papel muy interesante porque recuerden que Moisés le entregó el liderazgo a Josué en el Jordán. O sea, a Yehoshua, recordemos que Josué en hebreo es Yehoshua, que más tarde, según el libro de Zacarías, el nombre Yehoshua se puso más corto como Yeshua. Entonces, nosotros encontramos a Moisés en el Jordán entregándole a Moisés levita, entregándole el liderazgo de Israel a Josué en el Jordán. Aquí Juan, que es un levita, lo encontramos ahora en el desierto, en el mismo sitio, entregándole a Yehoshua, el mismo nombre, a Yeshua, entregándole un sacerdocio mayor. ¿Por qué lo sabemos? Leamos el texto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, dice Juan el Bautista, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? De que Yeshua tiene un sacerdocio mayor. Un sacerdocio mayor. Su aventador está en la mano, limpiará la era, recogerá el trigo, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino de Galilea al Jordán para ser bautizado, pero Juan se oponía diciendo, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yeshua le respondió, es necesario que se cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que significa el nombre Melquisedec, rey de justicia? Yeshua le dice, es que es necesario que cumplamos toda justicia. Es decir, él está diciendo, en otras palabras, usted tiene el sacerdocio levítico, usted me lo va a entregar ahora a mí, porque ahora con el nuevo pacto viene el sacerdocio de justicia, el del rey de justicia, el de Melquisedec. Espero que ustedes puedan ver esto claro, pero vamos a seguir. Todavía faltan muchos datos. Yeshua, después de que fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu que descendía como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Yeshua fue ungido de lo alto. Fue ungido en ese momento, no con aceite físico, sino con la unción misma del Espíritu de santidad. Entonces, ya ustedes pueden ver, nosotros ya en este momento podemos ver un poquito más allá de lo que veíamos en todo este pasaje. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. De nuevo lo está reconociendo como sacerdote. ¿Quién es el que hace Kipurín? El sacerdote. Él es el que va a quitar el pecado. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Recordemos el Salmo 110. El Salmo 110, David decía que era eterno, que el sacerdote de Melquisedec era de un reino celestial y eterno.
Aquí está diciendo Juan el Bautista, está reconociendo que Yeshua es ese sacerdote de Melquisedec, porque le dice, él es antes de mí, él era primero que yo. No, Yeshua físicamente nació 6 meses después de Juan el Bautista, pero lo que Juan el Bautista está diciendo es que era eterno. Entonces dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu, él es el sacerdote mayor que el sacerdocio levítico. Yo le vi y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Es necesario, fíjense, es necesario, sigue diciendo, que él crezca pero que yo mengüe. O sea, que el sacerdocio de Melquisedec crezca para que el sacerdocio levítico empiece a desaparecer, como efectivamente desapareció apenas 40 años después. Dice, y miren esto que dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Entonces, igual al Salmo 110. No solamente está diciendo que es eterno, que era mayor que él, sino que ahora nos está diciendo que viene de los cielos. Juan el Bautista sabe que ese rey, que esa persona que tiene al frente, el que tiene que crecer y el de crecer, es el sacerdote de Melquisedec, que es al mismo tiempo rey y sacerdote y tiene un sacerdocio mayor. Entonces le está diciendo, él es eterno y él vino del cielo. Mire, yo definitivamente que leyendo las escrituras, yo no entiendo cómo puede haber gente yo no sé si tan ciega, yo no sé si tan crédula, no más de palabras, y nunca han tenido las escrituras en sus manos. Pero ¿cómo puede uno pensar que Jesús era un hombre cualquiera con todas estas palabras, con todas estas afirmaciones? Y miren lo que dice Juan el Bautista, el que recibe ese testimonio, es decir, de que Jesús es eterno y que Jesús vino del cielo, ese atestigua que Dios es veraz, porque eso fue lo que nos dijo el Eterno que iba a hacer. Esos que dicen que Jesús es un hombre cualquiera, solo que no pecó, y todo esto en contra de las escrituras, miren, nunca han tenido la revelación de Yeshua. Ahora, fíjense esto que es muy interesante. De acuerdo a Josefo, que ustedes saben que era un historiador de la época del tiempo de Yeshua, Josefo dice que el palacio de Herodes era al otro lado del Jordán. Eso quiere decir que Juan el Bautista murió en el mismo sitio donde murió Moisés. Fíjense y verá que el parecido, el paralelo en las escrituras es impresionante. Las escrituras son perfectas. Entonces, Moisés muere al otro lado del Jordán, le entrega a Yehoshua. Juan el Bautista muere al otro lado del Jordán y le entrega a Yehoshua el sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec, el viejo pacto dándole paso al nuevo pacto. En Mateo, por ejemplo, recuerda cuando que se identifica, mandan a identificar, Juan el Bautista manda a identificar a Yeshua, él le contesta con todos los atributos de él como Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Es decir, él le dice, sí, tranquilo, que yo sí soy ese sacerdote de Melquisedec, el que tenía que venir. Esa es digamos que la confirmación que Yeshua le da a Juan el Bautista antes de que muriera, porque en este momento ya él estaba en la cárcel. Pero entonces, aparte de todo esto del sacerdocio, que es muy interesante, ya muere Juan el Bautista y ese sacerdocio empieza a decrecer hasta desaparecer, como dijimos, cuando la invasión de Roma.
y a desaparecer hasta hoy, porque lo curioso es que han pasado 2000 años y el sacerdocio levítico continúa inexistente. Entonces, pero hasta ahí miremos lo del sacerdocio. Ahora, como rey, Zacarías había anunciado que el rey de Israel vendría en un pollino. ¿Dónde lo encontramos? En Mateo 21:5, confirmado cuando él entró a Jerusalén sobre el pollino y fue aclamado con las palmas como rey. Él fue aclamado como rey. Desde el mismo nacimiento, cuando los reyes, los sabios de Oriente se presentan delante de Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, ya desde el mismo momento en que nació, está siendo Yeshua también reconocido como rey. Ya lo vimos reconocido como sacerdote, ahora lo vemos reconocido como rey. Cuando Yeshua está frente al gobernador, él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Y por esa causa, recordemos esto que es muy interesante, que por esa causa le ponen sobre su cabeza, en el madero, le ponen el escrito. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Yeshua Hanosri Hamelech HaYehudí, que unido las letras que pusieron sobre él, eran las letras, forman las letras Yud Het Bad Hei. Yud Het Bad Hei. Esto lo hemos visto en varias partes porque a mí me emociona tanto porque esto no es una coincidencia. Pero de todas maneras reconocido como rey de los judíos. Es decir, Yeshua como sacerdote y Yeshua como rey. En Hebreos entonces, y ya vamos terminando, en Hebreos sí nos dice muy claramente quién es ese sacerdote de Melquisedec, el por qué Yeshua cumple con el sacerdocio de Melquisedec, que en el tiempo de Yeshua nadie habló de él. Solamente Hebreos aparece hablando con las palabras, reconociéndolo como ese sacerdote de Melquisedec. Y miren qué interesante, dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo y por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado. Es decir, nadie podría decir, yo quiero ser sacerdote, solo los llamados, los levitas. Así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Aquí ya empieza a comparar los dos sacerdocios. Entonces dice, así como ninguno podía aspirar, digamos uno de la tribu de Benjamín, no podía aspirar a ser un sacerdote, él dice, tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el Eterno le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos cita entonces el Salmo 110, como dice en otro lugar, en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. El hebreo sí está bien claro de lo que está hablando, no solamente de que es Yeshua, sino que está bien claro con respecto al sacerdocio. Dice, y el Mesías en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por el Eterno sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Acerca de esto, aquí es donde viene lo que leímos al principio. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. O sea, el sacerdocio de Melquisedec no es fácil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, ustedes todavía tienen necesidad de que se les enseñen los rudimentos. En vez de tomar alimento sólido, ustedes todavía tienen necesidad de leche. En lo que dice Hebreos. El autor de Hebreos, que finalmente no hay una seguridad de quién sea, se ve que trató por todos los medios de explicar el sacerdocio de Melquisedec, pero ya la gente estaba
tan ciega y a la palabra que no se lo entendía. Entonces sigue diciendo, porque cuando el Eterno hizo la promesa a Abraham, fíjense que aquí el mismo hebreo está tomando esa figura de Melquisedec como la misma figura de Yeshua. Cuando le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense y verán, no pudiendo, el Eterno no tiene otro por quien, yo le juro por Dios, pero Dios dice que jura por quién, pues por él mismo. Entonces dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, o sea, el final de toda discusión, y nosotros también muchas veces caemos en eso. No, le juro por Dios que así fue y punto final, pues ya que más sigue de ahí. Por lo cual, queriendo el Eterno mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles dos cosas? El reinado y el sacerdocio, en las cuales es imposible que el Eterno mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. Nosotros tenemos la seguridad de ¿qué? ¿De qué nos está hablando? ¿De cuál seguridad? De la promesa que le hizo a Abraham. Nos viene diciendo el libro de Hebreos, esa promesa de Abraham de que la descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra y que la tierra prometida se la iba a entregar. Entonces, esa promesa, dice, la tenemos delante de nosotros, la podemos tener segura y firme, ancla del alma, porque penetra hasta dentro del velo donde entró Yeshua, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, en el juramento el que está presente es el sacerdote de Melquisedec con Abraham, haciéndole la promesa. Aquí el libro de Hebreos nos dice, esa promesa es segura porque nosotros ya tenemos aquí de nuevo al sacerdote de Melquisedec, que es Yeshua. Entonces dice, aquí va a explicar por qué es Yeshua. Dice, porque ese Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, y a quien Abraham le entregó los diezmos, su nombre significa rey de justicia, primeramente. Melquisedec, rey de justicia. Y Melquisedec, el rey de justicia, y también el rey de Salem, esto es el rey de paz, el príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? El Sar Shalom, como estaba también anunciado. Yeshua dice, pero fíjense esto, el autor de Hebreos sigue explicando. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí que está diciendo muy claro, ese sacerdote de Melquisedec que apareció con Abraham no tenía ni padre ni madre, era eterno, él no tenía genealogía, no tenía principio de días, él era eterno, es lo que está diciendo. Pero también Yeshua no tuvo ni padre ni madre. ¿Qué nos dice muy clara la escritura? Nos dice que el Espíritu se posó en María pero no es hijo de María. Esto ya lo hemos explicado. Es como un alquiler de vientres. Hoy es más claro con eso. El Espíritu de santidad se engendró en María ese ser que no iba a tener como una madre de alquiler, no tiene nada que ver en el ADN con el niño al que solamente ayuda a gestar, no tiene el ADN es de los padres que pusieron allí en el óvulo. Aquí Yeshua realmente no tenía ni padre ni madre. Yeshua era eterno, aparece desde la misma creación, no tiene fin, y fue hecho semejante al Hijo de Dios, y es sacerdote para siempre. Y entonces aquí el autor está diciendo, es Yeshua el mismo que apareció a Abraham. Considerad cuán grande era
que el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ellos pueden tomar los diezmos, bueno, aquí sigue hablando de los diezmos, de que los levitas pueden recibir el diezmo, pero considerad cuán grande era a quien Abraham le dio, los diezmos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, lo que le está diciendo es cuando Abraham le entregó los diezmos, los levitas que iban a salir de sus lomos, es decir, que era la descendencia de Abraham, ya le estaban entregando los diezmos al mismo Yeshua, al sacerdote de Melquisedec. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó la de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el que tenía las promesas? El sacerdote de Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio que vive. Es decir, si hoy no hay sacerdotes levíticos para recibirlo, Yeshua, los diezmos deben ir para el Padre directamente, porque aún estaba, dice, porque por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, porque Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote en el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Aquí no está diciendo que se acabó la Torá, aquí está diciendo simplemente que hoy no hay un sacerdocio levítico, que hoy hay un sacerdocio en el orden de Melquisedec. Es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sigue diciendo Hebreos. Aquí ya está explicando porque me imagino que en ese tiempo la gente le decía, oiga, un momentico, pero es que Yeshua no podía ser sacerdote porque él era de Judá. Entonces él les contesta, sabemos que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vuelve y dice, es que ese sacerdocio no tiene nada que ver con lo que fue impuesto en la tierra. En la tierra el Eterno dijo, los sacerdotes vienen de Leví, los reyes vienen de Judá, pero ya esto es una orden superior, eso es una orden celestial, ese sacerdocio, el celestial es lo que está diciendo Hebreos. Entonces dice, pues queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia para mantener la promesa. Entonces vuelve otra vez, ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, la promesa se mantiene por la presencia del sacerdote de Melquisedec. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho mejor fiador del nuevo pacto. Cuando, devolvamos una goterita, ¿qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista era el sacerdocio levítico, reconoció el sacerdocio de Melquisedec. Le dijo, yo tengo que decrecer para que él crezca. Él estaba anunciando lo que Hebreos aquí está confirmando. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos por la muerte, pero este permanece para siempre. El sacerdote de Melquisedec es eterno, es celestial. Esto lo estamos viendo desde el principio. Yeshua es eterno, Yeshua es celestial. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes levíticos, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y después por el pueblo. Porque la ley o la Torá constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, o sea, a hombres que pecan. Pero la palabra del juramento, posterior a la Torá, al Hijo, lo ha hecho perfecto para siempre.
Por último, en el futuro, ¿qué va a pasar? En el futuro, nosotros vemos Daniel 9:24, por ejemplo, cuando nos habla de las 70 semanas, nos dice que cuando las 70 semanas terminen, viene el que viene a poner fin al pecado y a expiar o a poner, a hacer kipurín, a cubrir, a expiar el pecado, la iniquidad. Pero, o sea que viene Yeshua en la función de sacerdote, pero viene también como rey. O sea, él viene para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, que es la función sacerdotal, pero también él viene como el rey de reyes y el señor de señores. Zacarías 6:11 tiene un pasaje que es muy interesante. Cuando la visión que tiene Zacarías, que le dice el Eterno, le dice que tome plata, oro y que haga coronas y las ponga sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué, bueno, esto lo, yo, está, bueno, si ven toda la enseñanza de Zacarías, pero le dice que ponga sobre el sumo sacerdote Josué o Yehoshua o Yeshua, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así, esto es una visión profética de lo que iba a pasar con Yeshua, esta visión que está recibiendo Zacarías. Es una visión para el futuro acerca de Yeshua. Entonces, pero fíjense que lo está llamando sumo sacerdote. Entonces dice, le hablarás diciendo, así ha hablado el Eterno, el Yahweh de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Muy interesante. Ese Yehoshua es el renuevo. El renuevo, ¿qué nos dice Isaías 11:1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo, un vástago retoñará de sus raíces. Así que ya sabemos por todo el contexto de Isaías, sabemos que nos está hablando proféticamente de Yeshua. Entonces nos dice que él tomarás plata y oro y harás corona para ponerlo en la cabeza del sumo sacerdote. El renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Eterno. Él edificará el templo y él llevará la gloria, se sentará y dominará en el trono y habrá sacerdotes al lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, en la visión de Zacarías, él está viendo a Yehoshua o a Yeshua, lo está viendo como sacerdote, como sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, pero lo está viendo también como rey, sentado en el trono. Esto no es una coincidencia. Las escrituras son perfectas de principio a fin. No hay ningún otro en toda la historia de las escrituras que cumpla con todas estas profecías de una manera tan exacta como las cumple Yeshua. Entonces, cuando nosotros examinamos toda esa profecía de Isaías 11, ahí sí que podemos ver las dos funciones, la función de sacerdote y la función de rey, cumplidas por el mismo Yeshua, cumplido por el mismo Yeshua. Muchos dirán, bueno, pero, y ya terminamos con esto, a Israel se le dijo que iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa, o sea que eran reyes y sacerdotes. Es interesante que ese verso de Éxodo 19, fíjense allí como dice el Targum, da un mensaje muy interesante. Ustedes saben que el Targum llama a la palabra del Eterno la Mimra o la Memra cuando se refiere a la palabra del Eterno en forma física, o sea, a una forma física del Eterno. Entonces dice, Moisés, bueno, ascendió delante del Señor, el Señor lo llamó a la montaña y le dijo, vamos al versículo 5, ahora, si dice en el Targum, dice que si ustedes sin ninguna duda, ustedes aceptan mi memra, ustedes aceptan mi memra. La memra es ¿qué? La memra es la palabra del Eterno en forma humana, en una forma visible. Dice, si ustedes aceptan mi memra y guardan mis mandamientos,
Ustedes, eh, él los amará delante de mí porque la tierra es mía y los hará a ustedes, los hará delante de mí reyes, sacerdotes y una nación santa. Y una nación santa. ¿Cuáles son? Entonces, cuando nos dice que serán reino, si ustedes obedecen la Torá, dicen las versiones normales, ustedes me serán un reino, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dicen la mayoría. Aquí en el Targum nos dice, si ustedes aceptan mi membra, mi palabra hecha hombre y guardan mis mandamientos, entonces dice que ustedes me serán en el futuro un reino de sacerdotes, de reyes y una nación santa. Es decir, el sacerdocio, entonces, resumámoslo ya para ahí terminamos. El sacerdocio de Melquisedec es el primero, eterno, celestial, él cumple la función de rey de sacerdote. Después viene todo el tiempo aquí en la tierra de Israel, donde las funciones están divididas, donde el sacerdote no puede ser rey, el rey no puede ser sacerdote. Pero al final, recuerda, el reinado de Melquisedec es eterno. Yeshua tiene el reinado de Melquisedec desde el mismo momento en que no fue descalificado como sumo sacerdote al no romperse las vestiduras. El reinado levítico, el sacerdocio levítico, perdón, está desaparecido desde hace más de 2000 años. Vuelve Yeshua en su calidad de rey sacerdote, dice Daniel, y al final nosotros, cuando Yeshua venga y destruya todos los enemigos en las manos, otra vez va a destruir los enemigos, otra vez viene y celebra con Israel todo ese final. Entonces ahí es donde se cumple. Y Apocalipsis 1:5 nos dice que Yeshua fue el que nos hizo reyes y sacerdotes para el eterno. Esto es en el futuro. En el futuro también nosotros tendremos podremos cumplir con esa doble función. Entonces, ¿cómo comenzó la etapa? Israel, todo este estudio, Abraham, que representa a Israel, enfrentado a todos los reyes de la tierra, la batalla la gana con la ayuda del Eterno. Aparece Yeshua o el sacerdote de Melquisedec y celebra con pan y vino esa victoria. Ahora, cuando Yeshua renueva el pacto, él dice que no va a beber más vino hasta que lo tome cuando el reino de Dios venga, nos dice en Lucas 22:18. Es decir, que al final, entonces nosotros, otra vez, viene Israel, Abraham, viene peleando contra todas las naciones y él se gana esa batalla con la ayuda del Todopoderoso. Y el que aparece es ¿quién? El sacerdote de Melquisedec. Ahora sí va a tomar el pan y va a tomar el vino con nosotros cuando haya puesto los enemigos bajo los pies y hayamos entrado a la tierra prometida. Un plan perfecto de principio a fin. Un sacerdocio eterno que nos da la identidad de Yeshua desde el principio sin ninguna duda, y que nos explica lo que ha pasado con el sacerdocio levítico. En el tiempo de Yeshua va a haber sacerdotes porque todos nosotros podemos ser reyes y sacerdotes para el Eterno. Espero que toda esta enseñanza de verdad les hubiera a ustedes abierto los ojos, así como dice en el libro de Hebreos, y espero que haya sido de bendición. Espero que nos haya, por lo menos yo les digo, para mí ha sido de mucha bendición hacer este estudio y comprender todo este proceso. Que el Todopoderoso los bendiga. Si ustedes ven este estudio y lo ven a la luz de toda la porción de Abraham, ustedes van a ver cuántas veces aparece Jesús allí confirmando todas las promesas.
Él es el que confirmó la promesa con Abraham. Él es eterno, Él es veraz, Él es el que va a volver a hacer cumplir esa promesa. Así que un día vamos a estar en la tierra prometida, exactamente como él, no, como él se lo prometió a nuestro padre Abraham. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos llene de sabiduría, nos guarde en este tiempo tan difícil, y les pido mucha oración por todos los que estamos enseñando en este tiempo, porque los ataques han sido supremamente grandes. Bendiciones y shalom, shalom para todos.